Bueno, he decidido compartir pantalla porque no consigo mandar las fotos al foro, que es lo que se pide en la actividad. Y entonces, bueno, pues lo voy a hacer así porque es la manera que se me ocurre, porque tampoco me suben las fotografías. Así que bueno, en esta actividad para periodo de síntesis, en esta actividad 1, he elegido el vídeo de Saúl y algunas de las características del área del lenguaje que haya faltado mencionar sería, por ejemplo, comentar la diferencia entre la lengua y el habla. Decimos que la lengua es un sistema de signos lingüísticos que tienen significado y que puede ser decodificado entre las personas que manejan el mismo sistema, y que el habla es el acto comunicativo a través del cual una persona materializa sus pensamientos en una serie de sonidos ordenados y también articulados como son las palabras. Un ejemplo ilustrativo de ello podría ser el siguiente. El lenguaje es la El lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés o el francés. No sería correcto hablar, por tanto, de lenguaje español o de lenguaje francés. Por otro lado, la lengua es, como hemos dicho, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo utilicen permite que se puedan comunicar entre sí. ¿Y entonces qué es el habla? Es la plasmación de lo anterior, la realización física de ese código o lengua que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular, por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, emisión de sonido o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. El habla está sometida a distintos factores que la dotan de este carácter único: variedades geográficas, dialectos como el canario o andaluz, variedades sociales, sociolectos como la clase social, la educación, la profesión, y variedades situacionales, dependiendo del contexto. Entre la lengua y el habla se establece una especie de estrato intermedio que los lingüistas entienden como norma. La norma es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas que, ateniéndonos a la lógica de la lengua, podrían ser correctas. Ocurre cuando un niño dice andé en lugar de anduve, de la misma manera que diría jugué, miré o canté. Este tipo de normas tienen un origen histórico y así consideradas no constituyen ninguna irregularidad. La norma impone desvíos en determinados aspectos de la lengua que todos aceptamos, pero el hablante no tiene por qué conocerlos en un principio, y por eso es tan común que entre los que están aprendiendo surjan este tipo de errores. Bueno, comentar que los signos de alerta del área del lenguaje, que por ejemplo nos ha comentado, es que de los 4 a los 6 meses, pues por ejemplo no sigue los sonidos con los ojos, no responde a los cambios de voz ni de volumen, no presta atención a la música o que no balbucea. La propuesta para fomentar esta área del lenguaje sería, 1, en el habla, pues jugar al sí o al no, hacer un libro de recuerdos con las cosas familiares cortando imágenes, ampliar el vocabulario, cantar canciones. Son algunas propuestas para fomentar el área del lenguaje. Y para la lengua, por ejemplo, pues ayudando a ampliar su vocabulario, enseñando al bebé cada día a verbalizar las tareas del día a día y verbalizando aquellas que tienen que ver con ellos, contándole lo que estás haciendo, ayuda a fomentar la lengua. Aprovechar las rutinas diarias, como son la comida, juego, aseo, para hablar con él y enseñarle nuevas palabras a través de objetos que hayamos usado. En la actividad 2 se pide que nos apoyemos en el análisis de la familia estudiada en la práctica 1, que es la familia de María, Juan, Mireia, José y Pedro y Martina. Invento el caso de un paciente mío que se encuentra en la edad adulta. Mi paciente inventado se llama Cecilia y es hermana de María. Y Cecilia tiene 80 años. Algunos aspectos en el desarrollo cognitivo de Cecilia es que se encuentra en la crisis de la mitad de la vida, que es un periodo de cuestionamiento personal que normalmente ocurre al alcanzar la mitad de edad, que se tiene como expectativa de vida.
Cecilia siente que ha pasado la etapa de su juventud y otro aspecto cognitivo de Cecilia es la alteración de sus funciones intelectuales. No llega a distorsionar mucho la capacidad de relación social y familiar, pero por lo que se está pasando su hermana María no le está haciendo ningún bien a ninguna de las dos, que como recordáis, su hermana María le había muerto su marido. Cecilia ya no tiene tanta memoria, su atención se ha ido mermando con el paso del tiempo y la velocidad de procesamiento de la información no es la misma. Además, Cecilia vive sola. A nivel social está apática, no tiene, bueno, pues no tiene muchas ganas, no realiza actividades como antes por falta de movilidad y no sale a andar en bici y caminar como solía hacer más joven. Cecilia ya no trabaja, no tiene hijos ni cargas, ella está jubilada y ha tenido que afrontar la muerte de su cuñado con las herramientas con las que cuenta. Siente algo de presión por no poder ayudar más a su hermana María. A nivel emocional y de lenguaje, Cecilia tiene una vida emocional más compleja que su hermana y a medida que pasan los años es peor porque se encuentra sola. Muchas veces siente sentimientos como angustia, tristeza, miedo, estrés, impotencia, desesperanza o aislamiento. Como ya tiene un año más que su hermana, se encuentra con dificultad para expresar lo que siente. Hace un par de años le dio un ictus y ello incidió de manera directa e importante en la calidad de la vida de Cecilia. La crisis de la mitad de la vida es un proceso normativo, ya que es un proceso que comúnmente ocurre al alcanzar la mitad de edad que el adulto tiene como expectativa de vida. La alteración de las funciones intelectuales de Cecilia es algo normativo porque a esta edad normalmente hay un deterioro cognitivo leve en el adulto mayor. Y el sentir depresión no es siempre normativo porque la mayoría de las personas de esta edad se sienten satisfechas con sus vidas y no están predispuestas psicológicamente a la depresión. En la actividad 3 se pedía un análisis sobre el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en todo el ciclo vital. Además, investigaste sobre algunos casos de los llamados niños salvajes y en relación a este tema responde a las siguientes preguntas. Yo hablo aquí del tema de los niños salvajes. En relación a los llamados niños salvajes, Jenny no tuvo un desarrollo normativo del lenguaje, dado que no tuvo comunicación alguna durante los años en los que estuvo encerrada. El caso de Jenny fue un caso de aislamiento severo en la fase de desarrollo y no solo, como dije antes, se impidió la formación de interacciones sociales, sino que los movimientos corporales estaban también muy restringidos, en un entorno muy pobre, en estímulos nuevos. Jenny sufrió durante 13 años de su vida mucho. Estos años son cruciales y son periodos sensibles del desarrollo humano donde debemos recibir estímulos para desarrollar una capacidad concreta, como es el caso del lenguaje hallado que usamos los humanos. Si hoy en día se diera un caso similar de Jenny, de un niño de 5 años como logopeda, tendría mucho trabajo, sin duda. Aprender un lenguaje lleva su tiempo. La mayoría de los niños pueden usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad, pero en el caso de que se prive de estímulos ya es mucho más complejo, dado que los padres y cuidadores son los maestros más importantes durante los primeros años de vida de un niño. Los niños aprenden un lenguaje al escuchar a otros cuando hablan y al practicar. Y en el caso de este niño de 5 años, pues no practicaría. Entonces, incluso los bebés pequeños se dan cuenta cuando otras personas repiten los ruidos y sonidos que hacen y responden a ellos. Las habilidades cerebrales y de lenguaje, los niños se fortalecen si escuchan muchas palabras diferentes, pero en el caso de este niño de 5 años no es así. Para un buen desarrollo global del niño habría que agregarle palabras poco a poco, hablarle sobre las cosas que el niño empieza a ver que se encuentran en el exterior. Habría que comenzar a mirar o leer libros, contar cuentos, cantar canciones. Favorecería los juegos de rol basados en experiencias cotidianas que habría que enseñarle, dado que las desconoce, con ayuda de materiales como marionetas, animales de peluche y otros. Fomentaría juegos de interacción diaria o haría algo y el niño respondería con acción o una palabra. Le animaría también a participar en juegos reglados y fomentaría a que hiciera dibujos o los haríamos juntos, entre otras. A partir de los 5 años, recordaros que aparece el juego simbólico, con lo cual ya es una diferencia bastante grande que tendría con Jenny, dado que Jenny fue hasta los 13 años, con lo cual toda esa etapa de preoperacional y de operaciones concretas las saltaríamos, pero en el caso del niño de 5 años podríamos trabajar con ello. Los resultados que esperaría obtener ante una intervención de los 5 años serían esos.
Pues hay una función simbólica, como decía antes, y un desarrollo muy notorio del lenguaje, ya que sería inexistente en ambos casos, tanto Jenny con 13 años como en el niño de 5. La etapa de la que hablas de 2 a 7 años, que es el periodo preoperatorio. De los 4 a los 6 años, el pensamiento evoluciona, aparece un pensamiento intuitivo y se construyen nociones intuitivas sobre los objetos y relaciones. Bueno, pasaríamos al periodo de operaciones concretas, que es de los 6 a los 7 años. Bueno, que os lo explico un poquito mejor en el esquema que tengo preparado. En cuanto a la relación aprendizaje del desarrollo, lo que el niño puede aprender está determinado en la etapa de aprendizaje en el que se encuentra, por lo tanto, no se deben enseñar contenidos que estén por encima de sus capacidades, ni se debe intentar acelerar el nivel del desarrollo. En cuanto a la relación entre la acción del niño y los objetos, es fundamental potenciar la acción y la experimentación para que haya un aprendizaje por descubrimiento. Y en relación entre la interacción social y el aprendizaje, hay un conflicto sociocognitivo donde hay contradicciones entre el punto de vista propio y el de los demás, dando un lugar a la reestructuración de los propios. Por tanto, tendríamos muchos mejores resultados abordando a todos los niveles a un niño de 5 años frente a uno de 13 años. La actividad 4, pues hice una lectura de los materiales de aprendizaje y sinteticé, pues hay un esquema que hice de los hitos del desarrollo cognitivo, social, afectivo del lenguaje, que tampoco he podido compartir, con lo cual os lo comparto por aquí, a ver si puedo, que sería este. Los hitos del desarrollo cognitivo, social y afectivo del lenguaje, ¿vale? Pues hay varias etapas, lo dividí en 5 etapas: la preoperacional de los 0 a los 12, la preoperacional de los 2 a los 11, la de las operaciones formales, la etapa adulta y la vejez. En cuanto a la etapa preoperacional de los 0 a los 2 años, que es la primera etapa, es la teoría de Piaget. Como sabéis, aparecen unos reflejos innatos de 0 a 1 mes, hay una permanencia del objeto, un juego funcional, hay unas reacciones circulares primarias, un proceso de asimilación y acomodación de los 1 a los 4 meses. Hay unas reacciones circulares secundarias, coordinación, visión, presión de los 4 a los 8 meses, conductas intencionales y primeros signos de anticipación de acciones rutinarias de los 8 a los 12, las reacciones circulares terciarias de los 8 a los 12 y las representaciones mentales o símbolos de los 12 a los 18. Como veis, hay unos números delante, son los estadios, estadio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aparece un juego simbólico a partir de los 2 años. En cuanto a la etapa preoperacional, de los 0 a los 2 años, seguimos. La etapa prelingüística está en los 2-3 meses una comunicación afectivo-expresiva, de los 6 meses conductas anticipatorias, de los 8 a los 12 meses un inicio de la comunicación intencional, atención conjunta, búsqueda de referencia social, gestos protoimperativos y protodeclarativos. Seguimos en la etapa preoperacional de 0 a 2 años. En la etapa lingüística, de los 5 a los 6 meses, comienzan a percibir el sistema vocálico de su lengua. De los 6 a los 10 aparece el balbuceo canónico. De los 10 a los 14, el balbuceo no reduplicado y balbuceo modulado. El 14 a 18 meses hay una transición hacia las primeras palabras, aparecen los gestos simbólicos y protopalabras. De los 18 a los 20 meses, el habla holofrásica. A los 2 años, la habla de los bebés telegráfica. La etapa preoperacional de 0 a 2 es la etapa lingüística. De los 0 a 3 meses hay una orientación y señales sin discriminación de figura. En los 2 meses, la comprensión emocional a partir de las expresiones faciales. En los 3 meses, sonrisa, llanto, expresión de tristeza en respuesta a estímulos externos. Luego tenemos en los 3, 6, 7 meses una orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas. De los 4 a los 7 meses hay una expresión de enfado, cólera, sorpresa o miedo. 15 a 18 meses tenemos ya autoconciencia, reconocimiento en el espejo. Los bebés de 6 a 7 meses a los 2 años tienen un mantenimiento de la proximidad a una figura mediante locomoción y señales, y de 0 a 3 años hay un modelo interno de trabajo. Algunas fotos.
Y tenemos la segunda etapa, que es la etapa preoperacional. Seguimos con la teoría de Piaget de 2 a 11 años. Como parte número A, voy a hablar de las operaciones preoperacionales, que es de 2 a 6, 7 años, donde aparece un egocentrismo infantil, dificultades para entender nociones relativas, pensamiento centrado, irreversible, sincrético, figurativo y realista. Hay una juxtaposición en varios comportamientos como argumentos, lenguaje, dibujos y asimismo un artificialismo. En los 3 años aparece la teoría de la mente, sobre la que he trabajado durante mi PEC. Comprende estados mentales simples, que los fenómenos físicos son perceptibles y se puede actuar sobre ellos. Los deseos se dirigen a acciones y pueden ser diferentes en cada persona. Y la información se relaciona como estados mentales. En los 5 años comprende creencias falsas y en los 6 años comprende que el referente de nuestros estados mentales puede ser otro estado mental. En la etapa preoperacional, de 2 a 11 años, seguimos con la teoría de Piaget. Tenemos las operaciones preoperacionales de 2 a 6, 7 años, donde en los 3 años hay oraciones y narraciones muy simples. En los 3 años en adelante, hasta los 6 años, hay una habla egocéntrica. De los 3 a los 6 años hay un gran crecimiento cuantitativo y cambio cualitativo de vocabulario. Menores de 4 años hay una reducción y simplificación de estructura silábica, asimilación y sustituciones de fonemas. En los 4 años adquiere la gramática básica y discursiva, errores de sobregeneralización. En los 5 años hay oraciones sintácticamente más complejas. 6-7 años estabiliza la pronunciación de fonemas y desarrolla la lectoescritura. Recordar que en los 3 años aparece el juego simple y solitario en paralelo. A los 4 años hay también juego simbólico sociodramático y de 5 años en adelante hay juego simbólico cada vez más descontextualizado. La etapa preoperacional de 2 a 11 años, está la teoría de Piaget, operaciones preoperacionales de 2 a 6, 7 años, donde aparecen las relaciones interpersonales. De 2 a 3 años están las relaciones con otros niños, ocasionales, inestables y superficiales. De los 3 años en adelante hay empatía, negociación y cooperación en la interacción con sus iguales. De los 5 años en adelante intercambia pensamientos y sentimientos de forma más explícita. Seguimos en la misma etapa, de los 2 a los 11 años, la operación de preoperacionales de 2 a 6, 7 años. Hay una identidad, un autoconcepto y una autoestima. En los 2 años interioriza los estereotipos y roles de género y se identifica como niño o niña. En los 3, 6 años empieza a tomar su identidad de género, la autoestima basada en los juicios de sus padres o cuidadores principales. Como apartado B, en esta etapa preoperacional de 2 a 11 años, tenemos las operaciones concretas de 6 a 7 años hasta los 11 años. Y aquí pues hablo de tareas de conservación, donde de los 5 y medio a los 7-8 años hay una clasificación libre, colecciones no figurables. De los 7 a los 8 años hay una conservación de la cantidad de líquido o de bolitas, y en los 8 años hay una conservación del peso. Las operaciones de clasificación de los 5 y medio a los 7-8 años hay clasificación libre de colecciones no figurables. Las nociones espaciales, 7 años, relaciones topológicas, proximidad, orden, cierre, y 9-10 años, relaciones proyectivas y euclidianas. En el apartado B, operaciones concretas, tenemos nociones temporales, operaciones lógico-matemáticas, y con los 8 años, orden temporal. 7-8 años, responsabilidad subjetiva. 9 años, justicia retributiva. 9 años en adelante, justicia igualitaria. Las relaciones interpersonales, 6 a 12 años, cobra importancia la interacción en otros campos como Internet, la escuela, etc. La tercera etapa es la etapa de las operaciones formales. De los 11 años hasta la edad adulta tenemos tareas de conservación. 11-12 años, conservación del volumen. Y juegos, 12 años en adelante, tenemos juegos de reglas, juegos de mesa, reglas más complejas. Tenemos pensamiento abstracto, hipótesis, racionamiento hipotético y deductivo, combinatoria, lógica proposicional, tabla de verdad, etc.
La etapa 4 es la etapa adulta, hay un desarrollo cognitivo, una comprensión verbal y racionamiento numérico, alcanzan su puntuación máxima, una visión más funcional y adaptativa, memoria implícita y explícita, y algunas capacidades alcanzan su cota máxima. El contexto interpersonal, lo que es la familia, pues aquí aparece pues, el tener que ayudar a los hijos, es una vida independiente, la segunda luna de miel, el incremento de la satisfacción marital, síndrome del nido vacío y mayor conciencia al paso del tiempo. En cuanto a la etapa de la vejez, que es de 65 años hasta el fin de la vida, las relaciones familiares, 60 a 70 años, recordamos que aparece el rol de abuelo y algunas cosas como viudad, estrés y depresión, aunque no siempre. El envejecimiento cognitivo, 70 años hay deterioro sensorial, la capacidad de atención que disminuye en esta etapa, excepto la atención sostenida, hay una pérdida progresiva de la memoria, menor velocidad en el procesamiento de la información y deterioro de la inteligencia. El desarrollo psicosocial, inflexibilidad y rigidez, inestabilidad emocional e infantilizados y disminuye la percepción del control. En el ocio, 65 años adelante, aparece la jubilación y el ocio pues, es más escaso y las sociedades post-jubilación. Bueno, pues fin, este es mi trabajo y espero que os haya gustado. Saludos.